Las heridas, como ustedes saben, son aquellas lesiones que producen pérdida de continuidad del órgano más grande del organismo, ¿no? El órgano más grande del organismo es la piel, ¿no? Que tiene más o menos un área de 2 metros cuadrados y que en total es aproximadamente unos 5 kilos. Toda pérdida de continuidad de la piel se conoce con el nombre de herida. Esta puede ser tanto a nivel de la piel como de algunos tejidos u órganos internos. Esta puede ser producida por distintos mecanismos, ¿no? Generalmente accidentales o por quemaduras o por mano propia, también aquellas personas que se suicidan, ya sea por arma blanca o por proyectiles por arma de fuego, ¿no? También existen heridas producidas por nosotros los médicos, o sea, los cirujanos, que hacemos incisiones o heridas quirúrgicas dentro en el cuerpo humano. Toda herida, al producirse la solución de continuidad, siempre tiene un riesgo de ser infectada o de tener un sangrado de acuerdo a la profundidad de la herida, a la extensión de la herida o al instrumento con el cual se realiza, de infectarse, ¿no? Entonces, debe producirse un sangrado masivo, ¿no? Las heridas pueden ser, como les decía, leves, medianas o graves, según la profundidad, según la extensión de la herida, según si es realizada con una arma blanca o si es realizada con un arma de fuego, ¿no? O por una quemadura también, ¿no? Según que esta herida se localice en las extremidades, se localice en la cara, en la cabeza, en el tórax, dependerá de eso la gravedad de la lesión. La infección puede ocurrir generalmente puede ocurrir en cualquiera de ellas, pero es más frecuente cuando es por mordeduras caninas, cuando es con objetos punzantes infectados, o también cuando se producen en los pies o aquellas heridas que, por ejemplo, uno se descuida y no le da tratamiento en las primeras horas, también es más probable que se puedan infectar, ¿no? Toda herida puede complicarse de esta forma, ya sea que se infecte, ya sea que tenga una hemorragia que no lo podemos controlar, o que durante el cierre o posterior al cierre la herida tenga una dehiscencia de la sutura, ¿no? Y si es interna, a la larga puede llevar a una eventración, ¿no? O si es inmediata, puede llevar a una evisceración. La evisceración, en este caso, por ejemplo, vemos una herida seguida de una evisceración. Hay salida de contenido intestinal, de contenido abdominal, o sea, de asas intestinales hacia el exterior, provocando lo que se conoce con el nombre de una evisceración. En el caso de acá tenemos una pérdida de continuidad posterior a un cierre de la herida que ha sido insuficiente o que estaba infectada, potencialmente infectada, ¿no? En este caso hay una infección de herida de herida operatoria, o sea, una infección posoperatoria, y en este caso vemos una tumoración a nivel de la línea o de la cicatriz operatoria anterior o antigua, donde se ve una tumoración que en algunos casos puede ser reductible y que se conoce con el nombre de eventración posoperatoria, ¿verdad? Las heridas pueden clasificarse de distintas formas. Van a encontrar ustedes en los libros que hay varias formas de clasificar, o sea, por su presentación, por su gravedad, si son penetrantes, perforantes, si son por arma de fuego, por arma blanca. Entonces, en esta presentación vamos a hacer, en esta diapositiva vemos la clasificación de la herida según su presentación. Según su presentación vemos en la primera vemos que son heridas abiertas. Por su presentación pueden ser heridas abiertas o heridas cerradas. Heridas abiertas son donde se muestra, donde hay lesión, hay separación de la piel, de la epidermis, la dermis, los tejidos blandos, ¿no? Y en la segunda no se ve separación de la piel, de los tejidos blandos, está cerrada. Estas heridas, las cerradas, son las más peligrosas. ¿Por qué? Porque internamente pueden haber lesión de órganos, puede haber desgarro de órganos, pueden haber fracturas
pueden haber hematomas que no se ven, por lo tanto requieren una mayor atención de parte del médico para poder diagnosticar qué grado de compromiso hay en este tipo de lesiones, ¿no? También hay una clasificación según su complejidad. Hay heridas simples o heridas complejas. La herida simple solamente compromete la parte de la piel, o sea, la epidermis, la dermis, y podría ser algo de celular subcutáneo. En cambio, generalmente aquí no hay mucho sangrado porque no hay mucha vascularización, ¿cierto? Hay un dolor leve, un dolor local nada más, ¿no? Generalmente no hay signos de infección, ¿no? En cambio, en las complejas son heridas más extensas, más profundas, que pueden comprometer otros órganos aledaños o que están por debajo de la cicatriz, o también terminaciones nerviosas, o nervios, o vasos sanguíneos, u órganos, ¿no? Como en el caso de acá, como en este caso, donde hay una herida cervical con pérdida de sustancia, o como en este caso, que es en el dedo, pero que tenemos ahí compromiso de piel, celular subcutáneo, probablemente tendones, ¿no? Tendones, nervios. Después de la evaluación inicial se podrá ver qué es lo que hay que hacer inicialmente, ¿no? Hay en estas compromisos, como dice, de estructuras más profundas, ¿no? Según el agente que produce las heridas, pueden clasificarse de esta forma. Hay otras clasificaciones también, como les mencionaba, pero esta es una de las más comunes, ¿no? La punzante, las cortantes o incisas, las cortopunzantes, las contuso cortantes, laceradas por proyectil de arma de fuego, también hay abulsivas por aplastamiento y otras, ¿no? En caso de las punzantes son producidas, como su nombre lo dice, por objetos que tienen punta, ¿no? Por objetos que tienen punta, llámense clavos, llámense agujas, ¿no? Y por objetos puntiagudos, ¿no? Como en este caso, ¿no? Es una herida punzante. La profundidad es más que la extensión de la herida. En el caso siguiente, las cortantes o incisas generalmente son producidas por objetos afilados, ¿no? Llámese cuchillos, llámese hojas de gilet, ¿no? Esos son elementos que cortan, o latas, también vidrios, y que producen lesiones más en extensión que en profundidad. O sea, son más extensas que profundas. Esas son heridas cortantes. Las heridas cortopunzantes pues, son objetos que tienen punta, pero acá aparte de eso también cortan, ¿no? Los cuchillos, por ejemplo, esas dagas, producen este tipo de heridas, ¿no? También hay contusos cortantes, cuando se ve en la zona de la lesión que golpea sobre, por ejemplo, un objeto duro, ¿no? Llámese hueso fundamentalmente en el organismo, se produce puede haber una solución de continuidad, puede haber esfacelación del tejido alrededor de la zona central donde se produce el golpe o la herida. También hay equimosis alrededor de la herida y generalmente va a producirse debido a objetos romos, objetos que no tienen punta, ¿no? Pues llámese un puño, llámese un palo, ¿no? Con eso se puede provocar este tipo de heridas, ¿no? También hay unas heridas laceradas que son heridas que se producen con el serrucho, por ejemplo, que hay una disrupción de todo el tejido de la piel hasta planos subcutáneos. Acá esta es una herida que tiene mucha mayor importancia. En las anteriores, uno viendo el objeto que ha producido la herida, analizando un poco la dirección de la herida, la zona donde ha sido realizada, ¿no? Si vemos todos esos aspectos, podemos llegar nosotros a elucubrar qué órganos, qué estructuras pudieran estar comprometidas. En el caso de las heridas por proyectil por arma de fuego, es un poco más difícil, salvo que la trayectoria del proyectil tenga una dirección recta, ¿no? Sea recta. En ese caso uno pudiera imaginarse qué estructuras pudiera haber lesionado o ha lesionado. En el caso que no sea así, que generalmente a veces así ocurre, porque el proyectil usted sabe que sale en forma helicoidal, y cuando tiene el choque con alguna estructura un poco más dura, pues llámese ósea o las costillas o a veces la columna, puede rebotar y adquirir
otra dirección, y en ese caso sigue haciendo daño en todo su trayecto. Por eso, muchas veces el orificio de entrada no muestra mayor signología que las propias del proyectil, pero internamente puede haber perforación de vísceras, puede haber sangrado, puede haber hematomas, puede haber rupturas vasculares, nerviosas, que son las más complejas. Por lo tanto, es necesario tener mayor cuidado con ellos. El orificio de entrada casi siempre es más pequeño que el de salida. El orificio de entrada es casi puntiforme de acuerdo al calibre de la bala, y el de salida generalmente es más amplio, ¿no? Es más amplio. Puede ocurrir, como ya digo, una perforación de víscera boca o también de víscera sólida, dependiendo de dónde sea sea la herida, ¿no? Hay también otra clasificación, según su agente, son heridas abulsivas. Las heridas abulsivas son desgarros, estiramiento del tejido, a veces que en un extremo llegan a la amputación, ¿no? A veces hay mordeduras caninas, mordeduras de animales salvajes que pueden lesionar algún miembro, ¿no? Y con extirpación de alguna falange, de la mano, qué sé yo, y esto se conoce con el nombre de heridas abulsivas, ¿no? Y también hay heridas por aplastamiento. Hay heridas en las cuales a una persona por un derrumbe, a los trabajadores mineros o a aquellas personas de construcción civil, a veces les caen objetos pesados que lo aprisionan, generalmente los miembros, la pelvis, a veces el tórax, contra otro objeto, y eso provoca por fuera aparentemente nada, pero dan toda una serie de signos y síntomas que se conoce con el nombre de síndrome de aplastamiento, ¿no? Hay problemas renales, problemas de acidosis como producto de este tipo. No hay ruptura muchas veces de la piel, o sea, no hay una herida en sí externa, pero internamente puede haber lesiones orgánicas, fracturas óseas de distinta naturaleza, ¿no? El sangrado generalmente es interno, externamente no hay mayor signología. En algunos casos sí, como en estos, se ve por ejemplo que hay escoriaciones, heridas superficiales, pero internamente es peor, ¿no? También hay otro tipo de heridas, según su agente, heridas abrasivas. Estas heridas abrasivas son heridas que se producen por el roce. A veces, por ejemplo, esta chica que vieron en la televisión, que la agarraron del brazo y la arrastraron en la televisión, ¿no es cierto? ¿No? Eso produce por fricción, por roce con el pavimento o con la vereda, produce pérdida de la epidermis, ¿no? Y la dermis generalmente, y hay dolor tipo ardor, no hay mucho sangrado y tienden generalmente a infectarse, ¿no? Pero se evita obviamente con un lavado prolijo de la zona, y eso inmediatamente epiteliza, ¿no? También hay heridas que son producidas por el cirujano, ¿no? El cirujano que intenta llegar hacia una área, alguna parte del organismo para hacer un tratamiento, para hacer un diagnóstico, para colocar una prótesis, qué sé yo. Uno realiza incisiones en el cuerpo, ¿no? Son heridas quirúrgicas. Estas heridas quirúrgicas son, dependiendo de lo que queremos hacer, será la naturaleza, la zona, el lugar de la incisión, la profundidad y todo lo que ocasionamos con las incisiones operatorias. Cuando se realizan este tipo de incisiones hay que tener en cuenta siempre las líneas de tensión o las líneas de Langer, ¿no? O las zonas de menor tensión. Por ejemplo, acá vemos en el abdomen, estas líneas son transversales, ¿no? Acá en el miembro superior igual a ligeramente oblicuas, en el cuello son transversales. Por eso, cuando uno realiza las incisiones para alguna operación, por ejemplo, de tiroides, ¿no? Aquí vamos a realizar incisiones transversas. ¿Por qué? Como esa es la línea de tensión, ahí se va a perder la cicatriz, porque ahí es la zona de menor tensión, por lo tanto la cicatriz no va a tender a abrirse, ¿no? Va a tender a cerrarse más bien. Igual en el abdomen, por eso es que aquí hacemos la incisión. Acá hay una incisión que se hace para las cesáreas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa incisión?
Pfannenstiel, ¿no? La incisión de Pfannenstiel, que es para la cesárea, ¿no? Algunos hacen vertical también, pero eso deja una cicatriz terrible aquí. Bueno, igual, bueno, siempre hay que tratar de hacer las incisiones siguiendo estas líneas de tensión, tanto en el cuerpo, en la cara, la cabeza, ¿no es cierto? Por eso es que las incisiones en abdomen, por ejemplo, tenemos que estas incisiones, esta dará mayor cicatriz. ¿Por qué? Porque esto va a tender a abrirse, la línea de tensión son en este sentido, entonces acá va a quedar una gran cicatriz. En cambio, en esta transversa, o en esta Pfannenstiel, las líneas de tensión son en este sentido, por lo tanto la cicatriz va a tender a perderse, ¿ya? A desaparecer. Toda herida quirúrgica también, como toda herida, tiene la posibilidad de infectarse. Entonces, para evitar las infecciones de las heridas quirúrgicas, hay que tener en cuenta algunos factores que previenen, que van a prevenir, ¿no? Que no van a evitar, pero que la tendencia a que prevengan. Tales como la estancia, por ejemplo, preoperatoria. La estancia preoperatoria debe ser lo más corto posible, ¿no? En algunos países, y acá también, en algunos hospitales, se hace el ingreso en el día, en la mañana, 6 de la mañana, el paciente viene bien bañadito, bien rasurado, o bien bañado por lo menos, bien limpio, ingresa, se hospitaliza, y el paciente es operado a las 8 de la mañana. Y sale probablemente en el día, ¿no? Para poder evitar la infección. La estancia hospitalaria debería ser lo más corta, preoperatoria, perdón, la estancia preoperatoria debe ser lo más corta posible, ¿no? Los pacientes deben ser, la obesidad, por ejemplo, ¿no? Si el paciente es obeso, hay que tratar de hacerlo bajar de peso un poco, porque la obesidad condiciona la posibilidad de que se infecte más la herida, ¿no? Hay una infección de herida. Igual si hay heridas en otros lugares distintos, también hay que tratar de combatir esas heridas para que disminuya la posibilidad de infección de sitio quirúrgico, ¿no? El rasurado debe ser en el momento de la operación, o si no, ya no se hace rasurado, y antibióticos profilácticos para evitar, para prevenir las infecciones postoperatorias o de herida operatoria. Utilizar una técnica quirúrgica apropiada, ¿no? Usando los guantes, tratando de no tocar zonas que no están desinfectadas o que no están estériles, perdón, ¿no? Y utilizar siempre durante el acto quirúrgico la técnica aséptica, ¿no? Para prevenir la infección. Toda herida quirúrgica se clasifica en estos 4 tipos, ¿no? Una herida quirúrgica limpia, contaminada y sucia, ¿no? Una herida limpia es aquella que solamente está comprometida la piel, el tejido celular subcutáneo, ¿no? Y es generalmente una cirugía que no tiene otro sitio de contaminación aledaños, que no tiene compromiso o no se ha tocado para nada la vía respiratoria, la vía digestiva. Entonces no hay ingreso a esas áreas, por lo tanto se considera una herida limpia, ¿no? Estas heridas se cierran primariamente, ¿no? Con suturas de acuerdo a la zona donde se encuentren. Se infectan poco, o sea, es poco probable que se infecten, menos del 2%, ¿no? Las heridas limpias contaminadas. Esas limpias contaminadas son aquellas heridas quirúrgicas en la cual sí hay un compromiso, ¿no? Ya sea accidental o involuntario de alguna de estas vías, tanto la respiratoria, la genital, como la biliar, la digestiva, ¿no es cierto? Entonces, estas son consideradas heridas limpias, pero potencialmente contaminadas. La posibilidad de que se infecten siempre está bajo supervisión y control del cirujano, tratando de evitar la contaminación de la herida, pero siempre hay esa posibilidad. La herida contaminada son aquellas heridas que, por ejemplo, durante uno está haciendo una operación y de repente accidentalmente abrimos el intestino, ¿no? O se nos abre la vesícula biliar o el apéndice se desgarra y se produce la presencia de líquido intestinal, ¿no? Entonces hay una falla, eso es por falla generalmente de la técnica quirúrgica estéril.
no hay pus, pero hay salida de este contenido intestinal que no debe estar en la cavidad peritoneal. La herida sucia ya son aquellos cuadros en los cuales hay una infección abdominal o infección pulmonar con ya presencia de contenido purulento, por ejemplo en el caso de una trombosis mesentérica, la cual ha ido progresando, no ha recibido el tratamiento adecuado y ha habido una necrosis intestinal con perforación y salida de contenido a la cavidad. O también en el caso de que hayan abscesos que se han formado posteriores a una cirugía, ¿no? O a una apendicitis aguda que no ha sido controlada adecuadamente y se ha formado un absceso periapendicular, un absceso debido a este proceso, ¿no? No vale copiarse. En estos casos las infecciones son en un porcentaje bastante alto. Ahora, ¿cuáles son los principales factores de riesgo de una infección postoperatoria? Son factores debidos al paciente, factores debidos a la intervención en sí, a la hospitalización y a la técnica quirúrgica. En cuanto al paciente, los principales factores de riesgo son, por ejemplo, la edad. Cuanto más edad tiene el paciente, hay mayores posibilidades de que se pueda infectar. Las defensas están un poco bajas, los tejidos también son más débiles, ¿no es cierto? O cuando el paciente está subido de peso, también hay poca vascularización y la llegada de los antibióticos es más lenta en estos casos. Si hay comorbilidades, si son diabéticos, si tienen neoplasias malignas concomitantes, si hay cirrosis, presentan alteraciones de la coagulación, también las posibilidades de que se infecte este paciente son mayores. O si o si ha recibido también por esta neoplasia maligna, por alguna enfermedad, ha recibido radioterapia o quimioterapia, o está recibiendo algún tratamiento que baje la defensa, ¿no es cierto? O sea, disminuya la barrera inmunológica. De la intervención, o sea, la duración de todo acto quirúrgico debe ser el adecuado, el apropiado, 2 horas como máximo, pasado 4 o 6 horas, hay mayores posibilidades de que haya una infección de herida. Si el quirófano contiene, la sala de operaciones contiene todo el instrumental, los insumos, los materiales, también va a influir que no haya infección, pero si no se cuenta, o por ejemplo, la esterilización no ha sido adecuada, también puede influir en riesgo de infección postoperatoria, ¿no? Y si durante el acto quirúrgico ha requerido transfusiones, también aumentan las posibilidades de que haya una infección postoperatoria. En cuanto a la técnica quirúrgica, o sea, como factores de riesgo para infección, ¿no? El cirujano, cuando el cirujano es joven, o a veces cirujanos demasiado arriesgados también, influyen sobre esto, ¿no? A veces no siguen una técnica reglada, han visto algo distinto, por ahí han leído y tratan de implementar, a veces también hay mayor riesgo de infección postoperatoria. La asepsia debe ser siempre estricta en todo, aperturada la cavidad abdominal, debe ser una asepsia prolija, debe tenerse mucho cuidado en manipular las asas, en manipular la herida, hay que cubrir la herida, hay que hacer una hemostasia adecuada, correcta, evitar que haya isquemia e hipoxia y sacar todo cuerpo extraño que pueda haber dentro de la herida que podría también favorecer o condicionar la aparición de una infección postoperatoria, ¿no? En cuanto a la hospitalización, como les decía, cuanto más prolongada sea la estancia, cuando el paciente a veces es colocado en salones amplios, multipacientes, o sea que son 2, 3 o 4 pacientes, o lugares donde hay mucha circulación de gente, también hay más posibilidades de que ocurra una infección postoperatoria, ¿no? Para prevenir esto es necesario que durante el acto quirúrgico se mantenga, o previo o después se mantenga la glicemia en menos de 200 miligramos por decilitro, ¿no? Esto va a condicionar que haya una adecuada oxigenación tisular, que haya una adecuada defensa para evitar la infección. Aquellos pacientes, hay pacientes fumadores, hay que tratar en lo posible de que dejen de fumar, ¿no? Eso es posible, eso es posible. Entonces, dejen de fumar por lo menos un mes antes de la intervención quirúrgica para que haya una buena
oxigenación, una buena ventilación, ¿no? Si están usando corticoides hay que tratar, salvo que sean enfermedades o comorbilidades que necesiten corticoides, pues hay que tratar de suspenderlo o que lo usen en forma controlada, ¿no? Hay que mejorar, cuando son pacientes que están venidos a menos, pacientes nutridos, hay que mejorar el estado general, el estado nutricional del paciente, sobre todo en casos de heridas operatorias electivas, o sea, de cirugías electivas, ¿no? La estancia, como decíamos, debe ser breve, tanto antes, la preoperatoria, como durante la operación, como el postoperatorio. Debe ser lo más breve posible para evitar las infecciones, ¿no? Entonces, para evitar una infección quirúrgica hay que observar fundamentalmente los principios de asepsia, ¿no? Mejorar el estado general del paciente y que la operación sea con el mínimo trauma quirúrgico. Cuando ocurre una herida, al producirse la herida, inmediatamente el organismo reacciona. ¿Y cómo va a reaccionar? Mediante el mecanismo de la cicatrización de la herida. Este mecanismo es todo un complejo, una cantidad de procesos biológicos que van a tender a recuperar la estructura, la arquitectura y la funcionalidad de la zona que acaba de ser lesionada. Para ello existen toda una serie de procesos, como le digo, que empieza en el momento que se produce la lesión. Inmediatamente producida la lesión, inmediatamente empieza toda una cascada de procesos biológicos, ¿no? Que se han dividido para efectos didácticos, que han dividido básicamente en tres, ¿no? En tres fases. Una que es la fase inflamatoria reactiva, ¿no? Que dura de 24 a 48 horas, o sea, apenas inicia la lesión, del primer al segundo día, se produce fundamentalmente esta reacción vascular, inflamatoria y reactiva. Luego después, a partir del tercer día hasta el día 14 más o menos, hay una fase de proliferativa o de reparación tisular. Y después, a partir del día 15, que puede durar 3, 4, 6 meses, la fase de maduración o remodelación tisular, ¿no? Toda esta cicatrización, en la mayoría de las personas, es una cicatrización, ocurre la cicatrización normal. En otras personas hay una cicatrización patológica. La cicatrización normal, como les decía, empieza inmediatamente producida la lesión, se presenta una hemostasia plaquetaria, hay llegada de plaquetas, ruptura del endotelio, por lo tanto se produce una hemostasia plaquetaria con una agregación plaquetaria, liberación de sustancias y formación de un coágulo. Formación de un coágulo en la zona de la herida. Esta agregación plaquetaria con liberación de sustancias, las citoquinas, ¿no? Sustancias mediadoras que comienzan a favorecer posteriormente, e inmediatamente a la lesión, la hemostasia plaquetaria y la formación del coágulo, hay una vasoconstricción seguida de una vasodilatación que permite, ¿qué cosa? La llegada de todas estas células que van a proceder a la reparación, a la reconstrucción del epitelio, de la unión dermoepidérmica y del epitelio estratificado. Posteriormente a esto, continúa una remodelación de la matriz extracelular y luego la maduración de la cicatriz. Eso es lo que ocurre, así en síntesis, en una cicatrización normal. Pero también en algunos individuos hay lo que se conoce con el nombre de una cicatrización patológica, ¿no? La cicatrización patológica, que es tanto por exceso, o porque la cicatriz se retrae demasiado, o porque la cicatrización es muy lenta, retardada, o retrasada, o disminuida, ¿no? En el caso de que es una cicatrización excesiva, patológica, pueden producirse unos pseudotumores intradérmicos, fibrosos, ¿no? Que ocurren en la zona de la cicatriz, que empiezan en los bordes de la cicatriz y va aumentando, ¿no? Va aumentando, de forma como una especie de un falso tumor, pero es todo tejido fibroso, que se conoce con el nombre de queloides. Estos queloides son reacciones fibrosas que, si uno las quiere extirpar, muchas veces recidivan y tienen unas extensiones a los costados que en algunos casos se le ha denominado como patas de cangrejo, ¿no? Recidivan a la extirpación. También hay otras cicatrizaciones excesivas patológicas que se conocen con el nombre de
cicatrices hipertróficas. Estas son algo parecidas a la anterior, pero tienen la ventaja que en algunos casos regresionan espontáneamente, no tienen esas extensiones, ¿ya? Y a veces cuando se extirpan no vuelven a aparecer. Al comienzo se asemejan las dos, ¿no? Ambas parecen o queloides o cicatrices hipertróficas, pero en un lapso más o menos de unos 6 meses se van diferenciando, ¿ya? La hipertrófica de la queloide. Son producidas, ¿por qué? Por accidentes o por heridas operatorias, o lo que ocurre a veces con reacciones en la piel frente a agentes que uno se ha inoculado, o también a quemaduras, también da una reacción exagerada, es una cicatrización excesiva patológica, ¿no? En personas de raza oscura también es más frecuente, o aquellas personas que sufren de acné, ¿no? y se produce foliculitis, también dan este tipo de reacciones. En caso de la cicatriz retráctil, es producida generalmente posterior a una quemadura. La quemadura que se presenta sobre todo en la zona de las flexuras, ¿no? De los miembros superiores, de los miembros inferiores, en la zona del cuello. A raíz de esa cicatrización excesiva se producen unas cicatrices retráctiles ahí que a veces, en muchos casos, ocasionan dificultad para la motilidad, para la funcionalidad del miembro, o sea, no se puede estirar, y requieren muchas veces cirugías múltiples para poder darle funcionalidad al miembro superior, ¿no? Aquí se presenta una gran cantidad de colágeno, ¿no? En esta zona, y disminución de la actividad de la colagenasa. Cuando hay un retardo en la cicatrización, se produce lo que se conoce como las heridas crónicas, ¿no? Las heridas crónicas. Todo lo que hemos visto anteriormente son heridas agudas, ¿no? Más o menos unos 30 días de evolución, más de 30 días que duran las heridas, ya se conocen como heridas crónicas, ¿no? ¿Cuáles son los factores que pueden retardar la cicatrización? Aquí tenemos la insuficiencia venosa, el uso del tabaco, corticoides o enfermedades de fondo, ¿no? Deficiencia de proteínas, ¿no? Deficiencia de hormonas. En el fenómeno de cicatrización existe la participación de una serie de células, que en este caso vemos de acuerdo a la duración de la cicatrización y los días de cicatrización, vemos que en cada una de las fases, ¿no? Participan fundamentalmente en la primera fase, como decía, la hemostasia plaquetaria, ¿no es cierto? La llegada de los neutrófilos, la liberación de la sustancia de las citoquinas, presencia de macrófagos, que son los que van a limpiar toda la zona de la herida, evitar desaparecer la mayor cantidad de bacterias que pueden estar en ese lugar para evitar la infección, y asimismo en este momento al activar estas citoquinas y otra serie de factores de complemento comienzan a favorecer la angiogénesis, ¿no? La aparición de nuevas células endoteliales, fibroblastos para la cicatrización y los queratinocitos para la piel, ¿no? Estos son factores asociados a la cicatrización que uno puede mejorar los efectos de que la cicatrización sea mejor, y también en este caso, por ejemplo, los potencialmente modificables, ¿no? Una sutura de poca tensión, limpiar adecuadamente la herida para que no se vaya a infectar, ¿no? Evitar el uso de drogas. Esto favorece, digamos, que la cicatrización se lleve en forma adecuada. Las heridas agudas, ¿no? o toda herida después de producida, aparte de los fenómenos y los serie de procesos que hemos visto que ocurren en el organismo, es necesario muchas veces cerrar estas heridas. Uno debe cerrar las heridas, ¿no es cierto? Entonces, el cierre de la herida puede ser de tres formas, ¿no? Puede ser lo que conocemos con el nombre de un cierre primario, un cierre secundario o cierre de primera intención, un cierre terciario, cierre de tercera intención,